Standing on the platform of truth. Pioneer Health and Missions. Como ven en su pantalla, el título de esta presentación es una pregunta: ¿un movimiento organizado o independiente? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la Biblia y en los testimonios. El pueblo o el movimiento de Dios es uno organizado o independiente. Vamos a iniciar el estudio abriendo la Biblia al libro de Génesis, el capítulo 22, el versículo 18, para poder ver a través de las Santas Escrituras cómo es que Dios opera. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Noten lo que dice este pasaje. Hablando Jehová Dios a Abraham, le dice: en tu descendencia serán benditas todas las naciones. En otras palabras, a través de tu descendencia llegarán las otras naciones a ser bendecidas. ¿Por qué? Noten, el libro de Salmo 47, versículo 19 y 20 nos dice: ha manifestado sus palabras a Jacob, sus leyes y sus decretos a Israel. No ha hecho esto con otras naciones, y no han conocido sus juicios. Aleluya. Entonces, este pasaje bíblico nos dice que a Jacob se le manifestó los dichos de Dios, sus leyes y sus decretos a Israel. Y es a través de estos decretos, estas leyes, el cual Israel debería conducir su vida. En Deuteronomio 4, versículo 6 nos dice: guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esto es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos o de las otras naciones, las cuales al oír de todas estas leyes dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Entonces vemos acá que los decretos y las leyes, los dichos divinos de Jehová, se le dio al pueblo de Israel, y su deber era guardar estas leyes y ponerlos por obra. Esto sería vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. En Isaías 43:10 leemos: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Desafortunadamente, Israel no permaneció leal a Jehová y por lo tanto fue reemplazado. Nosotros conocemos la historia. Israel de antaño cometió prostitución espiritual y esto llevó a que Jehová le rechazara. De hecho, cuando vino el Señor Jesús, noten lo que él dijo en Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. Una y quizás la primordial razón por la cual Jehová Dios rechazó a Israel y el reino se le fue quitado fue porque la nación rechazó a su Hijo amado.
En el mismo libro de Mateo, en el capítulo 23 y el versículo 37 nos dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste? Desafortunadamente, esta fue la actitud de la nación de Israel. No quisieron la protección divina. Eligieron más bien a sus dioses y su propia voluntad. Y por esto, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Rechazaron a Jehová Dios, y por lo tanto él se apartó de tal nación, y su casa de adoración y la nación entera fue dejada desierta. Jehová Dios reemplaza a la nación de Israel y usa a la congregación cristiana para que ésta lleve la luz a las gentes. ¿Recuerdan lo que leímos? Que a la nación de Israel se le dieron los dichos de Jehová Dios, sus leyes, sus decretos, sus estatutos. A Israel, Jehová Dios quiso usar a este pueblo para que este pueblo comunicase a las demás naciones la luz, el mensaje de salvación. Pero porque rechazó el pueblo de Israel a su Creador, al rechazar a su Hijo, Jehová tuvo que reemplazar a la nación de Israel con la congregación cristiana. En Hechos, el capítulo 15, el versículo 14 nos dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. ¿Por qué razón? Noten: para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. A Israel, de nuevo, se le dio las leyes divinas, estatutos y decretos, los dichos de Jehová. Ahora él usaría a la congregación cristiana para dar al mundo sus enseñanzas y sus verdades. Vamos a leer un poquito en cuanto a esto. En el libro de Hechos, el capítulo 16, 4, se lee un pensamiento que si nosotros llegamos a captar, vamos a ser grandemente bendecidos. Noten lo que dice: cuando pasaban por las ciudades, los apóstoles les entregaban las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las observaran. Así las iglesias eran fortalecidas en la fe y su número aumentaba cada día. ¿Captaron lo que dice este pasaje? Analicémoslo un poco. Noten: cuando pasaban por las ciudades, les entregaban las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos. Estos se encontraban en Jerusalén. ¿Cuál era la razón por la cual ellos compartían en forma de documentos, cartas, etcétera, las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos? Dice el versículo: para que las observaran. ¿Sí notaron eso? En otras palabras, se establecía la fe, se compartía la fe con las congregaciones y la congregación estaba bajo la responsabilidad de observar lo que se había decidido por los apóstoles y los ancianos. Y de esta manera, dice el versículo, así las iglesias eran fortalecidas en la fe. Y el resultado de esto era su número aumentaba cada día. Entonces vemos que los pastores que tenían la supervisión, ellos, obviamente dice el pasaje, se encontraban en Jerusalén. Ahora toquemos un poquito acerca de Pablo. Pablo fue elegido por el Señor Jesucristo
después de que Jesús estuvo en la tierra y había elegido a los 12 apóstoles. Vamos a leer en cuanto a él para ver qué muestra esa historia. Hechos, el capítulo 9, el versículo 6 nos dice: Él, Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Jesús pudo darle la instrucción. Sin embargo, Jesús manda a Pablo a la congregación para que a través de la congregación Pablo reciba instrucción y sepa lo que él tiene que hacer. Esto es lo que la Biblia enseña. Se elige a Abraham, a su descendencia se le dan las leyes, los estatutos, los decretos, etc. Y es a través de esta nación la cual Jehová Dios quiere usar para que promueva la verdad de un Dios verdadero y las leyes, las cuales son un muro, ¿verdad?, para la salvación de cada alma. ¿Qué dicen los testimonios en cuanto a esto? Nosotros queremos saber qué muestran. ¿Qué muestran los testimonios? Palabras de vida del Gran Maestro nos dice: el propósito de Dios era impartir ricas bendiciones a todo el mundo mediante la nación judía. Por medio de Israel había de prepararse el camino para la difusión de su luz a todo el mundo. Las naciones de la tierra, al seguir prácticas corruptas, habían perdido el conocimiento de Dios. Sin embargo, en su misericordia, Dios no las rayó de la existencia. Se propuso darles la oportunidad de llegar a conocerlo mediante su iglesia. Quería que los principios revelados por medio, de nuevo, de su pueblo, fueran los medios de restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. Entonces, recalca lo mismo que vimos en las Santas Escrituras, vemos en los testimonios. En cuanto a la congregación cristiana, ¿sigue la iglesia ese mismo patrón? Veamos. Los Hechos de los Apóstoles, página 100. Muchos tienen la idea de que son responsables ante Cristo solo por la luz y experiencia, y que no dependen de sus seguidores reconocidos en la tierra. Jesús respetó los medios que ha dispuesto para iluminación y salvación de los hombres. Dirige a los pecadores a la iglesia. Y es por eso que leímos que Jesús, cuando se le apareció a Saulo, le mandó a la congregación para que allí él recibiese instrucción. Noten la siguiente cita lo que dice: el Redentor del mundo no sanciona la experiencia y las ceremonias en asuntos religiosos independientes de su iglesia organizada y reconocida. Esta cita es muy clara. De acuerdo a esta cita, el Señor Jesús, el Redentor del mundo, no sanciona la experiencia y las ceremonias en asuntos religiosos independientes de su iglesia organizada y reconocida. Quizás algunos ahora se preguntarán: ¿y dónde está su iglesia organizada hoy en día? Vamos a tocar esa pregunta en otro estudio, pero por ahora queremos nosotros ver cómo es que Dios opera, cómo trabaja, de acuerdo a la Biblia y a los testimonios. Seguimos leyendo. El Salvador colocó a Saulo en relación con su iglesia y dejó que ella le dirija qué hacer. Otra cita. Todo se hace
en nombre y por la autoridad de Cristo, pero la iglesia es el canal de comunicación. Otra cita más: el Señor tiene un cuerpo organizado por medio del cual Él trabaja. Vemos en Mensajes Selectos que Jesús tiene una iglesia o un cuerpo organizado por el cual Él trabaja. La siguiente cita nos dice: cuando Dios pone su espíritu en los hombres, éstos obran, proclamarán la palabra del Señor, elevarán su voz como trompeta. La verdad no será disminuida ni perderá su poder en sus manos. Mostrarán al pueblo sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Ahora noten con cuidado también la siguiente cita. Nos dice: los ángeles trabajan en armonía. Un orden perfecto caracteriza todos sus movimientos. Mientras más de cerca imitamos la armonía y el orden de la hueste angélica, mayor éxito tendrán los esfuerzos que hagan estos agentes celestiales en favor nuestro. ¿Por qué? Se va a dar la respuesta. Noten, si no vemos la necesidad de acción armoniosa y somos desordenados, indisciplinados y desorganizados en nuestro curso de acción, los ángeles que están cabalmente organizados y se mueven en perfecto orden, no pueden trabajar con éxito por nosotros. De hecho, se alejan llenos de tristeza porque no están autorizados a bendecir la confusión, la distracción y la desorganización. ¿Será por esto que el pueblo de Dios hoy en día sufre? ¿Será que los ángeles de Dios no están respaldando al movimiento hoy en día? Creo que sí. El movimiento desafortunadamente ha sido esparcido. Hay grupos que creen una cosa, hay otros grupos que creen otra. No hay unidad, no tienen las mismas enseñanzas, las mismas divinos dichos que Jehová le dio a Israel, después a la congregación cristiana y después a los pioneros adventistas. Y por esta razón la iglesia hoy en día se encuentra dispersa. Todos los que desean la cooperación de los mensajeros celestiales deben trabajar al unísono con ellos. Los que tienen la unción de lo alto promoverán en todos sus esfuerzos. Noten, ¿qué van a hacer aquellos que tienen la unción de lo alto? Promoverán, dice la cita, en todos sus esfuerzos el orden, la disciplina y la unidad de acción. Y entonces los ángeles de Dios pueden cooperar con ellos. Para que los ángeles puedan respaldar al movimiento hoy en día, se necesita orden dentro del pueblo de Dios. Se necesita que el pueblo de Dios se una y laboren en una forma unida. Se necesita acción armoniosa. Hay otra historia en la Biblia que enseña este mismo principio. Esto se encuentra en la vara de Aarón. ¿Qué muestra la vara de Aarón? Quizás algunos de ustedes han escuchado que dentro del arca del pacto se encuentra no solo la ley de Dios en tablas de piedra y también el cuenco de maná, sino también la vara de Aarón. ¿Por qué razón está la vara de Aarón dentro del arca del pacto? En Números, el capítulo 16, ahí registra la rebelión de Coré. Vamos a tocar solamente unos versículos que nos van a ayudar a ver el origen de la vara de Aarón. Noten, y dijo Moisés a Aarón: toma
el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso. Y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso y hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. ¿Por qué se hizo expiación? Porque el pueblo se había levantado en rebeldía contra el arreglo divino. Jehová Dios había ordenado o había organizado a su pueblo de una cierta manera, y el pueblo se rebeló en contra de este arreglo. Y esto ocasionó que Jehová se llenara de ira y cuando se hizo expiación, dice acá, la mortandad cesó. Números 16:49 dice, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Ahora, ¿qué decisión se tomó? Noten. Luego habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel, y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Noten, y florecerá la vara del varón que yo escoja. ¿A quién eligió Jehová? ¿Quién debería llevar el sacerdocio? Y Moisés puso las varas de delante de Jehová en el tabernáculo de testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Entonces vemos a quien Jehová eligió para que le sirviese en el sacerdocio. ¿Qué dicen los testimonios? ¿Qué muestran los testimonios en cuanto a esto? Testimonios para la Iglesia, tomo 5 nos dice, cuando Dios lleve a cabo su obra extraña en la tierra, cuando manos santos ya no lleven el arca, ay del pueblo. O si tú hubieras conocido, incluso tú, en este tu día, las cosas que pertenecen a tu paz, o que nuestro pueblo, al igual que Nínive, se arrepienta con todas sus fuerzas y crea con todo su corazón para que Dios aparte de ellos su ira ardiente. Cuando manos santas, dice la cita, ya no lleven más el arca. El pueblo de Dios debe de llevar el arca en alto. Ahí se encuentra la ley de Dios, y si la llevamos en alto, es obvio que nuestra vida debe estar en armonía con aquello que llevamos. También se encuentra ahí
el cuenco de maná. Nuestra vida debe estar en armonía con la reforma pro salud, es lo que representa el cuenco de maná, y también debe estar en línea con la vara de Aarón, la organización, el arreglo divino de Dios. Noten la siguiente cita. Satanás ha tomado todas las medidas posibles para evitar que se produzca algo entre nosotros como pueblo que nos reprenda, nos reproche y nos exhorte a dejar a un lado nuestros errores. Pero hay un pueblo que llevará el arca de Dios. Algunos no querrán seguir llevando el arca, saldrán de entre nosotros. Pero estos no podrán levantar vallas para obstruir la verdad. Esta irá hacia adelante y hacia arriba hasta el fin. En el pasado Dios ha suscitado a hombres y Él todavía tiene hombres para la oportunidad, que esperan listos para ejecutar sus órdenes. Hombres que atravesarán las restricciones como si fueran paredes revocadas con mezclas sin fraguar. Así que vemos que según esta cita habrá un pueblo que llevará el arca de Dios. Sin embargo, también añade que muchos no querrán seguir llevando el arca y estos saldrán de entre nosotros. Recordemos lo que está dentro del arca del pacto. Tenemos que estar en armonía con los principios de lo que nosotros llevamos. Y parte de lo que se encuentra allí es el arreglo divino en cuanto al sacerdocio o la organización. Vamos a volver de nuevo a la cita que leímos en cuanto a los ángeles. Los ángeles trabajan en armonía. Un orden perfecto caracteriza todos sus movimientos. Mientras más de cerca imitamos la armonía y el orden de la hueste angélica, mayor éxito tendrán los esfuerzos que hagan estos agentes celestiales en favor nuestro. Si no vemos la necesidad de acción armoniosa y somos desordenados, indisciplinados y desorganizados en nuestro curso de acción, los ángeles que están cabalmente organizados y se mueven en perfecto orden no pueden trabajar con éxito por nosotros. Se alejan llenos de tristeza porque no están autorizados a bendecir la confusión, la distracción y la desorganización. Necesitamos, hermano y hermana, el respaldo de los ángeles. Si queremos, deseamos el respaldo divino, el cual necesitamos para terminar la obra. De hecho, Apocalipsis 18 menciona de aquel ángel que ilumina toda la tierra con su gloria. Si nosotros hemos de formar parte de ese movimiento, parte de ese ángel, debemos nosotros de ponernos en armonía con lo que la Biblia y el espíritu de profecía enseña con respecto a la organización. El título de esta presentación llevaba una pregunta: ¿un movimiento organizado o independiente? Creo que la Biblia y el espíritu de profecía nos han dado la respuesta. Jehová Dios opera a través de un pueblo organizado, no en la manera como se encuentra hoy el pueblo de Dios, átomos independientes, sino más bien un cuerpo, una fe, un solo rebaño, y organizado. Es nuestra decisión si nosotros queremos vivir y actuar en cuanto a lo que la Biblia y el espíritu de profecía enseña al respecto.